Buenas noches, muy buenas noches, genios. Bienvenidos una semana más a este espacio de Descubriendo Genios. Hoy vamos a hablar del tema que nos ocupa esta semana, que es tus inquebrantables. Y es que tengo una pregunta para hacerte, genio. ¿Tienes claros cuáles son esos límites, esas líneas rojas que te has propuesto firmemente no sobrepasar a costa de cualquier resultado? Esos son tus inquebrantables, los límites que no quieres romper, que no estás dispuesto a romper o que no deberías de estar dispuesta a romper para conseguir el éxito profesional. Porque cuando nos saltamos estos límites que tú y yo sabemos que están ahí, empiezan a suceder cosas que se escapan un poco de nuestro control. Y una de las cosas que suceden es que nuestro cuerpo empieza a dar señales. Por eso el título que le he puesto a este directo, el cuerpo grita lo que la mente calla. Las mujeres emprendedoras, cuando nos embarcamos en esto de tener un negocio propio, estamos llenas de ilusión, estamos llenas de empoderamiento, aunque también tenemos miedo y tenemos dudas y tenemos muchísima incertidumbre, pero nos puede la pasión, nos puede la sensación de que ha llegado el momento de ser libres, de hacer aquello que nos gusta, que nos apasiona y aquello que realmente nos hace sentirnos útiles y realizadas. Y entonces nos metemos de lleno en ese proceso del emprendimiento, pensando que nos va a permitir alcanzar una plenitud de vida donde se respeten esos límites que nosotros hemos establecido, ¿no? Y esos límites que a lo mejor en etapas anteriores, en otros trabajos, en otros proyectos, en otros emprendimientos, hemos sobrepasado. Pues bueno, para que aprendamos a identificar esas señales de cuando el cuerpo nos está hablando de una situación que no está siendo atendida, hoy traigo a una invitada que ya ha estado presente conmigo en este espacio de Descubriendo Genios, pero hablando de otra temática, y hoy vamos a estar hablando precisamente de la vinculación que existe entre lo corporal y lo emocional. Ella se llama María José y está por aquí. Hola María José. Bueno, aprovecho para saludar a Rosa, para saludar a Amanda, que ya se han unido. Estoy segura, compañeras, que os va a gustar mucho este directo, porque vamos a hablar de aprender, ¿no? Porque nunca dejamos de aprender nuevas maneras de entendernos y nuevas maneras de atendernos, de atender esas señales de nuestro cuerpo y también esas señales de que hay algo que está pasando, hay algo que está ahí detrás y que nos está diciendo, ojo, ojo, para, pon atención, mira aquí, que no todo es lo que estás creyendo que es. A ver si consigo que María José entre, ya le he aceptado la solicitud. A ver, la voy a invitar yo, si no. No sé por qué no me deja unirla. Voy a invitarla yo, a ver. Estupendo. Bueno, pues le he lanzado yo la invitación a María José, a ver si así nos deja que nos unamos. Esto del Instagram y de los directos, ya sabéis que es así. A mí me gusta ver a otras colegas en directo. Ah, ya la escucho por ahí detrás. Yo ahora me veo, pero no te veo a ti, Noelia. Ay, yo tampoco te veo a ti, pero te escucho. Esto es una cosa, vamos. Sí, No sí. sé si serán. Bueno, tú entiendes más que yo de estas cosas que no se tocan. Pues no sé. A ver, O sea, yo te qué cosa. escucho y tú te estás viendo, pero no nos estamos viendo. ¿Puede ser que no estés compartiendo la cámara, María José? Mira a ver si puede Pues ser no. por ahí. Vamos a ver. No, porque ahora la quité, ahora la puse. A ver, voy a darle a reiniciar esto, que esto siempre. Se nos
Pues no Acaba sé. de unir Heidi. Hola, Bella. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerla por aquí Bueno, pues lo también, a que voy a hacer Heidi. es, Heidi. voy a salir y voy a volver a entrar, que esto siempre funciona. Venga, vale. Vamos allá. Bueno, pues María José va a salir. Mira, Heidi nos dice que nos ve y nos escucha a las dos, fíjate tú. Y nosotras pensando que no se nos ve, que no se nos ve y que solamente se nos veía a medias. Queríamos aquí dar el 100%, a ver si se puede volver a unir. María José, voy a volver a invitarla. A ver, ¿no? Pues aquí me sale que María José ya está dentro. A ver si por aquí. Yo no sé cómo os sentís vosotras, pero cuando uno está haciendo esto de que entres, que no entres, que tal, se siente uno A como un ver, poco... ¡Hombre, por fin! ¡Muy bueno, bien! yo me veo a ¡Estupendo! mí, pero no me veo a ti. No sé lo que pasa, pero Ah, da pues igual. yo sí te veo perfectamente con esa melena que tienes, o sea, y te veo muy bien, María José, te veo muy bien. Esto de las Bueno, redes sociales estaba diciendo justo cuando has entrado que cuando uno empieza a hacer un directo y algo no sale así con lo previsto, se siente uno como un poco como tonta, ¿no? Hablando así, como, no sabes quién habla detrás. Si estarán entendiendo la situación, pero bueno, es son un poco experiencias. agobiante. Gracias, Heidi. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, María José, primero que todo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, porque cuando estaba preparando los contenidos de esta semana, ¿no? Y estaba pensando en que a veces no atendemos situaciones que están pasando y no escuchamos las señales que nos vienen por diferentes sitios, pero sobre todo a través del cuerpo, enseguida me viniste tú a la cabeza. Así que dije, bueno, voy a lanzarle la caña a María José a ver si hace un directo conmigo y hablamos de este tema, ¿no? De lo que el cuerpo grita cuando la mente calla. Y me gustaría empezar por ahí, por preguntarte qué te inspira esta frase, ¿no? El cuerpo grita lo que la mente calla. ¿Qué te inspira a ti? ¿Qué nos dices tú de esto? Pues creo que esta es la base de todos los movimientos que ha habido a finales, desde los años 50 aproximadamente, del siglo pasado hasta ahora, de todos los movimientos relacionados con la vinculación corporal, es decir, qué es lo que nos dice el cuerpo. Y creo que este pensamiento también es lo que ha sostenido disciplinas milenarias como el yoga, como el tai chi, que nunca negaron la multidimensionalidad del ser humano. Contrariamente a lo que ha sucedido aquí, que yo recuerdo que no hace tantos años, cuando decías que, bueno, que para recuperarte de una enfermedad tenías que estar alegre, o sea, que el sentimiento de alegría, de aceptación, de la esperanza que contribuía a tu curación física, ¿no? Pues una enfermedad grave. Y cuando alguien decía esto, pues miraban como diciendo, ¡ay, qué fantasioso, por favor! Cómo va a suceder? Y sin embargo es así. Y además no es una cosa extraterrestre bueno, es mágica porque nosotros mismos somos mágicos, ¿no? Pero que simplemente tiene que ver primero con el aspecto multidimensional de lo que somos y a un nivel más corpóreo, nosotros somos algo más que músculo y órganos, ¿no? O más bien diríamos que todo nuestro sistema físico no solo tiene los que se ven tangiblemente, sino un montón de impulsos eléctricos que emite nuestro sistema nervioso, es decir, una comunicación que es continua desde que nacemos hasta que nos vamos entre
las señales que envía nuestro cerebro al resto del cuerpo para interaccionar. Y estas señales del sistema nervioso, ¿por qué son provocadas? Son provocadas ante un estímulo externo, ¿no? Por lo tanto, esto no es nada extraño. Incluso en este momento la neurociencia nos habla que realmente es así, es demostrable, son impulsos de tipo bioquímico, de tipo eléctrico y que están funcionando constantemente en nosotros. Me encanta cómo lo has abordado porque has empezado desde una parte, ¿no? Que es la que se prejuzga al principio, como tú bien decías, ¿no? Con el ejemplo de cuando alguien está enfermo y se le dice que el aspecto emocional, que la actitud, que el estado de ánimo influyen en su recuperación, se interpreta como algo fantasioso, ¿no? Y te lo has llevado a la parte científica absolutamente de que no, es que esto no es solamente un tema de fe o de creer en algo que no se puede palpar, es que estamos hablando de que hay una base científica detrás, de que al final lo que pasa aquí, ¿no? Se va replicando en nuestro cuerpo. Cuéntanos un poco más cómo sucede eso. Nos has contado, me ha parecido que has mencionado algo que es muy interesante, que nos puede dar para 3 directos, pero bueno, yo sé que tú eres muy buena concretando. El aspecto multidimensional del cuerpo. Esto es algo muy potente y que no tenemos en cuenta. Parece que solo somos mente y cuerpo y ya está. Nosotros somos un ser, es decir, lo que percibimos en primera instancia cuando vemos a otra persona nos parece que es el cuerpo físico, es decir, vemos la estatura que tiene, vemos el volumen que ocupa, si sus facciones nos resultan agradables o no, ¿no? Pero detrás de esa lectura, cuando vemos a alguien, hay un montón de impulsos que nosotros también estamos percibiendo y es el resto de sus dimensiones, es decir, ¿por qué de repente cuando nos encontramos con una persona nos podemos encontrar cómodas o incómodas? Y esto no tiene que ver con si la persona es más alta o más baja, sino con el tipo de frecuencia que está emitiendo, con una reacción bioquímica y con un lenguaje corporal y gestual que tú a un nivel inconsciente estás captando. A un nivel inconsciente, y estoy hablando de nuestra mente, porque el cuerpo lo está percibiendo perfectamente, porque si no, tú no te sentirías incómoda. Es decir, realmente incómodo, tu cuerpo no se sentiría incómodo ante una persona determinada y cómoda ante otra. Es una persona que no conoces, ¿no? Entonces, esto nos está hablando de que existe una comunicación a nivel bioquímico, a nivel emocional, que es otra dimensión, y a nivel también de creencias, porque efectivamente a veces tú ves una persona que lleva, pues voy a poner un caso que se daba mucho antes, ¿no? Un chaval con rastas, y entonces tu propia creencia de tu sistema mental, ¿no? Dices, verá, este menudo colgado, esto no es serio, ¿no? Y a lo mejor el tipo, pues es que es muchísimo más serio, más trabajador, más consecuente que un señor que lleve corbata, ¿no? Claro. Entonces, nosotros estamos en todos esos niveles y el nivel espiritual, por supuesto. Entonces, todos esos niveles están interaccionando al mismo tiempo, solo que nosotros no solemos ser conscientes, nos quedamos pues en una percepción física, nada más, ¿no? Pero incluso hasta el olor de una persona, ¿no? Te provoca a ti mismo una reacción, porque al final nosotros somos mamíferos, aunque nos intentemos olvidar de esta particular parte animal, ¿no? Claro, nosotros somos mamíferos y nuestro instinto de animal mamífero, está ahí subyacente a un montón de conductas que tenemos y de las que no somos conscientes. Bueno, me parece súper interesante y claro, este tipo de comportamiento, este tipo de reacciones son inherentes a nosotros, es decir, nos pasan igual, estemos en nuestra vida personal que estemos en nuestra vida profesional. Entonces,
con los clientes, a los emprendedores, también se nos dan este tipo de reacciones, ¿no? Que a veces no podemos controlar. ¿Es cierto que esto es así? Es totalmente cierto, claro. Es decir, esto es algo que sucede de una manera interpersonal. Ajá, Y da igual el tipo de relación que te vincule a esa persona. Te puede pasar con tu tía, te puede pasar con un señor que se te sienta al lado en el autobús o con una persona que te escribe. Incluso eso se percibe en la escritura, ¿no? Que te escribe diciendo, oye Noelia, me gustaría fijar una sesión contigo, ¿no? Y, y tú sientes algo y dices, ¿qué pasó? ¿Qué ya, es pasó? verdad, ¿eh? Pero a veces es como que queremos pasar muy rápido porque ni siquiera nos permitimos sentir eso. Cuando hay Bueno, como una intuición, ¿no? A veces hay, te pasa en las relaciones a cualquier nivel, te pasa que a veces tienes una primera intuición y es como la callas, dices, no, esto no puede ser. Y luego meses después dices, si es que a mí la primera sensación que me dio es de que esto iba a ir por aquí o por este otro lado, ¿no? Y acallamos esas sensaciones, esas intuiciones, las matamos. ¿Por qué las matamos así tan rápido? las matamos porque nosotros solo validamos aquello que viene desde la mente Claro. y infravaloramos toda la información que no es lo que nosotros consideramos comprobable racionalmente. Es decir, es igual de comprobable, igual de válida una información que te llega a través de la intuición o a través de la sensación corporal. Es incluso yo diría más válida porque el cuerpo nunca, nunca, nunca jamás nos engaña, nunca se equivoca, ¿no? Y es muchísimo No más pone filtros fiable. tampoco. ¿Eh? Que el cuerpo no pone filtros, que la mente está todo el rato poniendo filtros, ¿no? Exactamente, entonces tu mente está muchísimo más mediatizada, muchísimo más encajonada por tus creencias, por eso que, por tus expectativas incluso, de lo que debiera ser. Y el cuerpo no, el cuerpo es un animal, o sea, es tu parte animal que detecta un peligro. ¿Sabes? Es como si te Ya. sueltan en medio de la selva, tú instintivamente, si la mente no media, sabes cuando se acerca un peligro o sabes dónde tienes que buscar agua. Ese instinto lo seguimos teniendo, solo que lo acallamos porque no lo validamos. No nos parece humano, no nos parece, en nuestra cultura no nos parece chic, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Que Sí, ya sí. desdeñamos lo que es De animal, origen ¿no? animal. Y Sí, 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 sí. Y María José, con respecto a esto, de alguna manera nosotros podemos recuperar o entrenarnos en dejar fluir ese instinto y esas conexiones de las que estabas hablando, bioquímicas, para no ser tan mentales. ¿Podemos entrenarnos de alguna manera con algún tipo de rutina, con algún tipo de ejercicio, con algo para recuperar ese, pues el instinto? Si es que yo le llamaría así, ¿no? El instinto. ¿Podemos hacer algo para cambiar esto? Y bueno, eso es un camino largo, pero claro que sí, precisamente porque, porque nosotros somos multidimensionales. Entonces, ¿dónde mm, o cuál es, yo preguntaría mejor, ¿no? ¿Cuál es la clave para que eh, para que tú te centres en algo? Es decir, ¿en dónde estás poniendo tu foco? Si tu Exacto. foco es exclusivamente mental, si tu foco está en validar exclusivamente la información que viene desde la pequeña mente, entonces de ahí no puedes salir. Pero ¿y si probamos a ampliar un poco el foco y a validar estas pequeñas señales que nos llegan? Y esto es un entrenamiento continuo, ¿no? Pues por ejemplo, esa sensación, ¿no? De ver a una persona y sentir que se te encoge el estómago porque es una cosa más allá de ponerle un nombre a la emoción. A veces puedes decir, pues me cayó mal o me cayó simpático, pero perdona, antes de ponerle un nombre a esa emoción, ¿tú qué has sentido en tu cuerpo? ¿Se te ha encogido el estómago? ¿Te has instantáneamente o intuitivamente te has retirado hacia atrás?
o al contrario, te has sentido confortable, te has sentido fluir mientras estás hablando. ¿Cuál ha sido la señal de tu cuerpo? Y empezar a validar esas pequeñas señales, ¿no? Porque Ujú, es ujú. una cuestión solamente de dónde estás poniendo, dónde estás permitiendo poner el foco. Y es un entrenamiento continuo, claro. ¿Mm? Claro, porque mira, yo me viene súper bien que comentes el tema de las señales, porque el tema que yo quería abrir en esta conversación contigo, me encanta la rigurosidad con la que hablas, ¿no? Porque me da una seguridad, ¿no? De que lo que te estoy preguntando al final tiene una, una base, ¿no? No es una pregunta así que solo me pase a mí. Pero muchas veces cuando hablo con clientas y con otras colegas en eventos de networking, en mastermind, ¿no? Coincidimos en que cuando estamos al principio en la etapa del emprendimiento, no en la fase más inicial, sino como en la fase de arranque, ¿no? Empezamos a llegar a un momento en el que nos sentimos sobrepasadas. Y cuando te pones a mirar, si tienes un día en el que estás sobrepasada al máximo, a veces te pasa que el cuerpo te para con algún tipo de dolencia y a veces te pasa que a nivel emocional como que explotas, ¿no? Y dices, ¿qué estoy haciendo? Si yo dije que este límite no lo iba a traspasar, que este límite no lo iba a traspasar y que este límite no lo iba a traspasar. Y los he pasado 3 vueltas, ¿no? Entonces mi pregunta es con el objetivo de intentar, pues también dar un poco de luz a las mujeres que nos estén viendo. ¿Hay señales previas que me digan, Noelia, que estás acercándote al límite? Noelia, estás empezando a pasarte un poco el límite y pues lo que se suele decir, ¿no? El cuerpo te va avisando. ¿Cómo son este tipo de señales? Porque sí, el cuerpo te va avisando, pero eso es algo muy amplio, muy genérico. Tú que eres experta en ayudar a las personas a tomar conciencia y precisamente a desbloquear ese tipo de situaciones no atendidas, ¿qué consejo le darías a las mujeres que nos están viendo? ¿Que atendieran o que se dieran cuenta de qué tipo de cosas? Vale. Se puede manifestar en varios de los sistemas corporales, pero hay algunos Ujú. que son como, o sea, que suceden en un porcentaje muy elevado. Uno de ellos es la desregularización del tránsito intestinal. Es decir, de repente, Totalmente. porque es el tránsito intestinal es la función que el cuerpo utiliza para eliminar lo que es tóxico, lo que ya no le vale. Entonces, eso tiene una lectura a nivel más profundo, a nivel emocional, que a veces simplemente nos cargamos de cosas, ¿no? Digamos, nos vamos comiendo todos esos eventos y no somos capaces de eliminar lo que ya no sirve. Entonces, una de las señales es esta desregulación, es decir, de repente tengo estreñimiento, de repente tengo Muy bien. gases, de repente tengo diarrea. Esto También. nos está diciendo, no te estás permitiendo soltar algo que ya está caduco, que si continúa dentro de ti, o sea, está generando una toxicidad. ¿Mm? Esta una. Otra señal bastante frecuente es lo que la gente empieza a identificar a veces o a llamar como hernia de hiato. Y todas las Ujú. complicaciones, cómo me sienta mal. ¿No? Eh, bueno, todo lo que comes te sienta mal, ¿no? Es que a lo mejor no te estás permitiendo nutrirte a nivel más profundo es la lectura, ¿no? Entonces, si tú no permites que el alimento entre, simplemente eso se cierra y provoca un medio ácido, ¿no? Para ti. Otra señal son las contracturas musculares, que esto es, vamos, el El ABC pan nuestro de y que cada día, ¿no? y además es muy curioso porque a las contracturas, especialmente cervicales, les encontramos enseguida la explicación del ordenador y del móvil. No, es que claro, a mí me duele muchísimo el cuello, es que yo Es no verdad. estoy contracturado, porque claro, es que me paso tantas horas en el ordenador. Bueno,
Sí, te pasas muchas horas en el ordenador, efectivamente, y sí que eso tiene una incidencia en tu sistema musculoesquelético, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que está colapsando aquí? ¿No? ¿Qué es lo que te está colapsando ahí? Y ya no hablar de las migrañas, ¿no? Que sería otro tema. Era mi pregunta estrella, tú ya lo sabes. Que Te se- lo iba a decir, o sea, y de las migrañas que me puedes contar, porque para quien no lo sepa, yo padezco de migrañas de forma continua y alguna conversación con María José he tenido sobre este tema, pero danos un poco de luz sobre el tema de las migrañas y los dolores de cabeza. Bueno, las migrañas es un tema súper amplio Ujú, porque se pueden deber a varias cosas. Yo en una época de mi vida padecí migrañas muy fuertes, muy, muy, ujú, muy fuertes, o sea, eran totalmente inhabilitantes, ¿no? ujú. Y hasta el punto de esto de ir al neurólogo, que te hicieran pruebas, estar a tratamiento y nunca funcionaba nada. Y un día en una sesión de acupuntura, el, el la persona que me trató nada más me vio, o sea, el iris me dice, tú tienes un problema en el hígado. Y yo le dije, yo, pues no, no sé, no sé. Y porque yo iba a acupuntura a tratarme de las migrañas. Y Claro, me dijo, mira, tus migrañas te vienen del hígado, te digan los médicos lo que te digan. Vete a hacerte una analítica a ver cómo tienes las transaminasas. Bien, pues eh, fui, no me hicieron ahí como no me dieron mucha bola, yo sí me traté con acupuntura, eso mejoró, pero al cabo de 2 o 3 años me quitaron un tumor hepático, es decir, que sí, o sea que había un origen ahí, ¿no? había un origen efectivamente. Un origen que además, o sea, cómo sale el tumor hepático sería ya para otra charla, ¿no? Pero a mí me desaparecieron absolutamente las migrañas en ese momento. Entonces, la cabeza, digamos, por su importancia y su configuración, puede verse afectada por un montón de cosas. Por ejemplo, por la mala digestión. Sí, En el caso de este caso mío personal, ¿no? Era una mala gestión de la emoción de la rabia. Entonces, que mm, se depositaba en el hígado y la manera, digamos, de metabolizar eso, pues era mandarle una señal al cerebro y provocar una migraña. Desde eso hasta una mala digestión, efectivamente una sobrecarga, o sea, el hecho de que por donde está pasando el tallo, o sea, el bulbo raquídeo y todo esto esté colapsado, entonces eso empieza a colapsar pues las venas y las arterias, ¿no? Entonces, pues te duele, ¿no? Hasta un tema ocular puede ser también un tema de sinusitis, es decir, hay un montón de cosas que están asociadas a la migraña, ¿no? Y, y, y esto sí que es un tema para eh, cada uno tiene que ver exactamente el por qué, el de dónde viene, porque una migraña no es un tema menor, es un tema muy inhabilitante, ¿no? mucho. Y además que normalmente no es comprendido o es difícilmente comprendido por la otra parte y que es una de las señales, yo diría, de las más contundentes que el cuerpo nos puede mandar. Es decir, hay como niveles de señales, ¿no? Para mí, pues por ejemplo, tener estreñimiento de vez en cuando es una señal que hay que atender o, o yo qué sé, o que en una determinada circunstancias, pues tengo ciática, ¿no? O Ujú, cosas musculares. Eh, pero ya la migraña es un aviso un poco mayor. Es un aviso un sí, poco ¿no? mayor, ¿eh? Sí, es un aviso un poco mayor porque mm, es extraño, o sea, no es, lo habitual no es que el origen esté en el propio cerebro, ¿no? Sino que precisamente por su importancia y por ser, digamos, el asiento del sistema nervioso, está siempre interconectado con el resto de los sistemas. Entonces puede ser que esté espejando algo que está sucediendo a otros niveles, ¿no? Y que a lo mejor hasta están hablando de una emoción que tú ni siquiera relacionas con la migraña, como era en mi caso, la rabia, ¿no? La Que rabia. alguien me dice hace, pues eso, hace yo qué sé, 13 años, me dice, no es que a ti te duele la cabeza porque no gestionas la rabia. Le hubiese dicho, ¿cómo? Sí, yo
¿De qué me No estás estoy hablando? rabiosa, ¿no? Si yo en este momento estoy tranquila o algo así. Efectivamente, sí. Entonces, Y bueno, cuando una persona decide de alguna manera, voy a abordar esto que me está pasando en el cuerpo desde otro punto de vista, ¿no? Porque, pues eso, hay ocasiones en las que tomas tratamientos que son paliativos, pero tú eres consciente de que el origen es otro, ¿no? De que el tratamiento está como poniendo una tirita, pero realmente no está desinfectando la herida. ¿Por dónde empieza a trabajar? ¿A qué tipo de profesional puede pedir ayuda? ¿Cómo se trabaja esto de la vinculación corporal? Y cómo desde ahí uno puede empezar a entender y a trabajar y a gestionar esas situaciones. Cuéntanos. bueno, todos conocemos el famoso adagio de cómo es adentro es afuera, ¿no? Ujú. Yo a esto le añado que es también viceversa, como es afuera es adentro. Es decir, a veces esas cosas que se manifiestan en el cuerpo están evidenciando, están, o sea, siempre nos están dando una señal. Y nosotros, por lo que sea, porque a lo mejor, bueno, pensamos que no nos viene bien o porque no nos apetece entrar en un hecho traumático, no Ah, queremos atenderlo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las emprendedoras, ¿no? Que el momento que tú te decides a poner toda la ilusión, ¿no? Digamos, en un proyecto, junto con esa exacto. ilusión te llevas todos tus miedos y toda tu sombra, ¿no? Totalmente. Y, y eso sale, porque eso es imposible de ocultar. Entonces, digamos que en el momento que tú te decides a emprender, digamos que has puesto tanta carne en el asador que empiezas a postergar las señales, porque el proyecto está por encima de todo. Por Y eso encima es de un todo. error. Y es un error. Tú estás por encima de todo. Y desde ahí es donde puedes crear el proyecto. Entonces, ¿qué sucede cuando efectivamente hay un síntoma que me está, no voy a decir incapacitando de todo, pero que me está molestando bastante? Ujú. Y no quiero entrar en una historia de, pues voy al psicoanalista o voy a este tipo, a terapias, digamos, que implican entrar dentro de la, así a saco dentro de la herida emocional. A mí, desde luego, me funciona y creo que a mí, bueno, y al linaje, digamos, de vinculación al que yo pertenezco, creo que sí funciona trabajar de fuera adentro. Es decir, yo no sé, o a lo mejor en primera instancia no necesito saber por qué a mí se me bloquea el iliosoas. Ujú. ¿Por qué me duele la cadera cuando estoy sentada, por ejemplo? No tengo por qué saberlo, ¿no? Pero a lo mejor si yo me tomo unas clases y hago unos ejercicios para desbloquear esa estructura concreta, eso desde afuera va a movilizar la emoción que estás reteniendo y yo voy a notar una mejoría. Y pongo un ejemplo muy gráfico que esto nos pasa a muchísima gente, que es, por ejemplo, la mandíbula, ¿no? El famoso bruxismo, todo esto. Vale, pues la mandíbula está vinculada a un montón de, bueno, de funciones, ¿no? Y para las emprendedoras además es muy importante porque normalmente tenemos que comunicar bastante. Mucho. Y hay muchas cosas en esa comunicación que a lo mejor nos callamos, o a lo mejor Ujú. en algo que escuchamos, en vez de responder porque no nos parece procedente o porque la ocasión en ese momento tú dices, no, no voy a decir esto. En el momento que tú dices, no voy a decir esto, el gesto es, acabas de mascarlo y Apretar tragártelo. los dientes. Efectivamente. Entonces, a lo largo del día nos tragamos, o sea, masticamos un montón de cosas, ¿no? En pro de guardar, digamos, esa ecuanimidad en la relación interprofesional, ¿no? Vale, pues no soy capaz. Pues la verdad es que no soy capaz de gestionar, de decirle a una persona, oye, pues eso que me estás diciendo no me parece, ¿no? Y yo me acabo de dar cuenta de que acabo de hacer este gesto, ¿vale? Pues cuando salgas, vas y en vez de dejar que eso se acumule ahí, pues simplemente te das un masaje o de vez en cuando
pides un masaje para desbloquear la mandíbula o haces una serie de manipulaciones para que eso que acaba de suceder no quede depositado en tu mandíbula, porque junto a este evento se va a producir otro evento y otro evento y otro evento, y llega un momento que tú por la noche tienes que ponerte una férula para no romperte los dientes, ¿no? O llega un momento en que toda esta musculatura se irrita tanto, claro, la tensión es tan grande que o sea, que se bloquea el esternocleidomastoideo y que te da migrañas porque es que no somos capaces, no solo de decirlo, sino después de desbloquearlo en el momento. Es decir, no necesitamos acceder a qué es lo que yo no me estoy permitiendo decirle a la otra persona. No, simplemente desbloquea la mandíbula, no dejes que eso se asiente, ¿no? Claro. Entonces, actuar desde fuera a adentro, digamos que es una manera, primero, muchísimo más amable, porque nos protege de encarar de frente el trauma emocional, por una parte, y por otra parte, porque ese momento de pequeña tensión física nos da como es un mimo, un autocuidado a ti mismo. Es decir, yo me he dedicado hoy 3 minutos para mí, para poder desbloquearme la mandíbula o para poder desbloquear, yo qué sé, la cadera o el iliosoas o lo que sea, ¿no? Es decir, me he concedido atención a mí misma y eso es un acto de autocuidado, de autoamor, ¿no? Que normalmente no nos permitimos. No nos lo permitimos. Y me gusta que lo digas porque a veces pensamos que solamente podemos atender físicamente pues esas dolencias musculares si vamos a un profesional, ¿no? A un osteópata, a un fisioterapeuta y tal. Y tú nos estás diciendo que hay pequeños gestos que deberíamos de aprender a aplicarlos en el momento, ¿no? Es decir, en el momento que yo siento que hay una situación rara, pues hago el ejercicio y ya no me espero que esté totalmente bloqueada porque yo he llegado a ir al fisioterapeuta con migrañas y decirme exactamente lo que tú me has dicho. O sea, todo el dolor que tienes aquí te viene de la mandíbula y tener que hacer una manipulación por dentro de la boca, con osteopatía, por dentro de la boca para poder descontracturarme eso, ¿no? Y es absolutamente cierto que al final es porque estás todo el día apretando los dientes. Yo reconocí en mí una situación que se me daba en la empresa privada y ahora ya no la identifico, es decir, creo que no lo hago tanto, pero estaba todo el tiempo así. Entonces, claro, yo llegaba un momento que estaba agotada y decía, pero si estoy sentada, ¿no? Hasta que tomé conciencia que es que estaba todo el tiempo así, claro, todo el tiempo así, al final de alguna manera yo lo sentía como estar en guardia de alguna forma, ¿no? Era como cuando vas a atacar y estás así, ¿no? Pues así estaba todo el rato, ¿no? Entonces, claro, mi sensación era, bueno, pues me voy a dar pero siempre dices, no, esto lo voy a curar o voy a quitarme un poco el bloqueo o el dolor que tengo si voy a que alguien de fuera me haga algo. Entonces, como no tengo tiempo, como no tengo dinero, no lo atiendo, cuando realmente nosotros podemos incorporar pequeñas prácticas que nos ayuden a mitigar eso, ¿verdad? En el día a día. Sí, hay pequeños ejercicios que puedes hacer. Yo siempre recomiendo que sea, si no puede ser en el momento, pues que sea diario. El primero ya es tomar conciencia de cómo estás respirando, ¿no? Es decir, la respiración habla muchísimo de cómo es tu estado emocional y anímico. Entonces, si tú misma te estás sorprendiendo respirando de una manera que está denotando una situación de alerta, coño, atiéndelo, Claro. porque estás en alerta. Claro, ¿qué más necesitas? Claro, tu sistema físico está en alerta y estar en alerta es muy bueno, efectivamente, si estás ante un peligro real, ¿no? Pero muchas veces no estamos ante un peligro real y estamos en situación de alerta, entonces estamos generando una reacción bioquímica tan brutal que
está paralizando todos nuestros sistemas, porque cuando nosotros entramos en la reacción de la defensa, o sea, de bioquímica esta, ¿no? De la generación de cortisol y adrenalina, se produce una serie de reacciones en nuestro cuerpo que están destinadas a salvar nuestra supervivencia, es decir, ahí toda la sangre se va para los músculos para poder pegar o escapar, ¿no? Entonces deja de funcionar nuestro sistema digestivo, nuestro sistema respiratorio funciona a la mitad porque necesita tener el aire en la parte superior, nuestro sistema, o sea, todo lo que son, o sea, sistema urinario, sistema digestivo, el propio corazón se acelera un montón, los riñones lo único que hacen es o sea, paralizarse, las suprarrenales empiezan a mandar cortisol. Entonces, si en esta situación, que es una situación que solo se puede producir durante 5 minutos, estás constantemente, tienes todos tus sistemas paralizados. Entonces, y darse cuenta de eso simplemente, observar cómo respiro, porque tú puede que no te estés dando cuenta de que tus músculos están alerta, pero puedes darte cuenta de cómo estás respirando, de eso sí. Y en el momento que lo dices, incluso no hace falta, a veces no hace falta, y me voy a poner aquí a hacer tai chi ni yoga. No, dices, por favor, un momentito que es que tengo que ir al baño. Y te vas al cuarto de baño y te centras y te haces 3 respiraciones y ya está. Y, o sea, y de repente, fuiste capaz de enviarle a tu cuerpo la señal de no necesitamos estar alerta, estamos en un entorno seguro, y entonces la reacción bioquímica para y tú enfrentas ese evento desde otro punto de vista, que además va a ser un punto de vista en el que sí que tu intuición puede funcionar. Desde el punto de vista en alerta, no, porque solo estás pendiente de atacar, ¿no? Por así decirlo. Me parece súper potente. Mira, estaba recordando que la semana pasada acudí al centro de salud y había una persona que no se encontraba bien y se alteró, ¿no? Y se creó una situación de tensión en el centro de salud. Y yo estaba sentada viendo la situación de tensión y llegó un momento en el que yo empecé a sentirme en eso, ¿no? En esa supervivencia. Entonces, empiezo a sudar porque es la reacción de mi cuerpo, empiezo a sudar, me entra ese dolor de barriga que tú dices de los sistema digestivo de repente, ¿no? Y es como, me estoy poniendo nerviosa y esto no va conmigo. Claro, mi cuerpo estaba en alerta, mi cuerpo estaba pensando en ese momento esta persona no se encuentra bien, puede atacar, ¿no? Y yo me tengo que poner en alerta. Y hubo un momento que dije, a ver, Noelia, respira porque esto no va contigo, esa persona la están atendiendo y ya está, ¿no? Pero es verdad que de forma inconsciente el cuerpo ahí entra en alerta y que la respiración te trae al momento presente y también creo que hace una cosa muy importante, que es que poner la atención en la respiración hace que quites la atención y el foco de esa situación de fuera, ¿no? Entonces es como que estás en ti y no estás en lo que pasa afuera, ¿no? Y creo que es una clave sencilla, pero que en el día a día nos puede pasar con un cliente, nos puede pasar con un colaborador, nos puede pasar en una situación y darnos cuenta que simplemente tomando conciencia de esa respiración, sin tener que parar y ponernos ahí a meditar, porque es algo natural, es decir, tomo consciente en este momento de lo que cómo está entrando el aire, cómo está saliendo, ya he desviado la atención de donde la tenía en esa situación de peligro y ya es como que me calmo y desde aquí, como tú decías, veo las cosas con otra perspectiva, ¿no? O sea, que creo que es algo súper poderoso. Sí, además es que nosotros, nos sintonizamos por simpatía, ¿no? Entonces, si hay una situación como la que tú acabas de nombrar en el centro de salud, que se puede dar en cualquier otro en cualquier situación, sí. Sí, nosotros por medio de las neuronas espejo sintonizamos con eso. Si realmente nos dejamos llevar, es decir, ¿por qué no lo hacemos al contrario? ¿Por qué? O sea, tú ves la situación, pero te centras
¿no? Y dices, no, mi emisión de vibración es esta. Y puede ser que tu propia vibración tranquilice al entorno, porque tú también estás emitiendo una frecuencia, ¿no? Entonces es un poco centrarte en ti y decir, ¿qué frecuencia quiero emitir yo? ¿Quiero entrar en la de la manada de antílopes loca escapando, ¿no? O no, ¿no? Porque a veces somos un Claro, poco... eso que tú dices me recuerda cuando estamos gestionando una rabieta con uno de nuestros hijos, ¿no? O cuando nuestro hijo está muy apenado o no se calma o algo. Yo recuerdo que instintivamente yo a mis hijos cuando estaban muy alterados siempre me los pegaba con la cabeza al corazón y les decía, escucha, 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 ¿no? Porque en el momento que ellos empiezan a poner la atención en escuchar algo que ven ahí dentro, ¿no? Que al final era el latido de mi corazón, empezamos a compasar la respiración sin que él se dé cuenta y ellos poco a poco se iban calmando. Y eso es algo que yo hacía de manera instintiva, ¿no? Y es lo que tú dices. Si yo en ese momento me pongo más nerviosa, pues entonces el niño se pone más nervioso y entonces ya nos ponemos, que también me ha pasado, nos ponemos los dos a llorar y a ver quién llora más y a ver quién, ¿no? Por esas neuronas espejo, ¿no? Pero también depende en el momento en el que tú estés, eres más consciente de la situación o controlas un poco más la situación o no. Pero sí que es cierto que cuando estás ante un niño que tiene una situación de llanto, de rabieta, y tú te mantienes en la calma, al final él de alguna manera termina yendo al ritmo, ¿no? Yo, por ejemplo, esto que te digo de apoyármelos en el pecho es algo que me surgió con mi hija, la más mayor, y con el pequeño ya era consciente de que era por eso, por el oírme, pues yo le decía a mi marido, es que cuando me pongo la niña aquí y empieza a oírme el latido del corazón, se calma. Se calma si yo estoy calmada. Si yo estoy nerviosa, se pone más nerviosa. Sí, además es que a veces confundimos el sentido de empatizar, ¿no? Es decir, empatizar no es entrar en la vibración del otro, es comprender la vibración del otro. Porque si tú entras en la misma vibración, sea la tristeza, la rabia, no puedes ofrecerle un sostén, no puedes contenerlo, ¿no? Claro. Y Claro, y esto empatizar nos es... pasa cuando estamos gestionando una situación con personas con las que trabajamos, con las que colaboramos o con los hijos mismos, ¿no? Como estábamos hablando. Y a veces interpretamos que es como actuar como la otra persona actuaría y no tiene por qué ser así, ¿no? Sino desde mi posición. Claro, es que si no, ¿qué herramienta le das? Es decir, vamos a suponer, ¿no? Tú estás con una clienta y de repente, pues yo qué sé, se pone a llorar, pues porque no consigue encontrar la solución o lo que sea, ¿no? Y si tú en esa fase de empatía también te pones a llorar, no puedes Claro. ofrecerle ayuda real, ¿no? Sino, efectivamente, bueno, está bien, o sea, tú comprendes la sensación de impotencia que se genera en ese momento, mas no entras en la sensación de impotencia, ¿no? Puedes... La vives tú, claro, claro. Obviamente está bien, sí, expresa, yo entiendo que te sientas impotente, ¿no? Incluso puedes decirle, pues a todas nos pasa que muchas veces nos sentimos impotentes y está bien dejarlo sentir, pero sin meterse ahí y decir, bueno, pues ahora ya como me siento impotente ya soy la más desgraciada del mundo. No, porque desde el papel de víctima no vamos a solucionar nada, ¿no? Simplemente, bueno, dejas expresar esa emoción, efectivamente, y sí puedes desde tu centro ofrecerle una herramienta, pero Exacto. si entras en su vibración no puedes ofrecerle nada. Bueno, María José, me tiraría contigo hablando horas porque me gusta mucho, ya como te he dicho antes, ¿no? La rigurosidad con la que nos estás contando cómo funciona esto de la mente y la parte emocional, cómo nos la llevamos al cuerpo y en el caso de las emprendedoras, cómo podemos empezar a atender esas señales que a veces nos bloquean y hacen que traspasemos esos límites que hemos definido como inquebrantables y que al final nos inhabilitan, como estábamos hablando, ¿no? Como en el caso de las migrañas, nos inhabilitan para hacer, pues lo que yo siempre digo, ¿no? Entregar
nuestra genialidad al otro y servir desde el talento. Bueno, pues para que la gente sepa cómo trabajas tú todo este tema de la gestión de las situaciones no atendidas a nivel emocional, cuéntanos un poco más en qué consiste tu proyecto de Espiral Áurea. Bueno, para mí es muy importante contemplar a la persona pues desde todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, y además también muy importante respetarnos en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces hay personas que efectivamente, como dije antes, no quieren entrar a ver de frente un trauma emocional, sin embargo, ese trauma emocional les está generando algo, ya no voy a decir incómodo en el cuerpo, como puede ser un estreñimiento, te estoy hablando de cosas bastante más serias, ¿no? Pues, de una enfermedad grave, ¿no? Y hay personas que a pesar de tener recurrentemente pues, enfermedades, no consiguen ver eso de frente, ¿no? Entonces, eso hay que respetarlo porque es una opción vital. Entonces, ahí yo creo que sí que la vinculación corporal entra, sobre todo porque nosotros, digamos que somos... socialmente está mejor visto decir que me duele la cabeza o que me duele un pie o que me duele el estómago. Está mejor visto que decir me siento triste, no tengo objetivo en la vida, no sé qué hacer con mi vida, es que mis relaciones son un fracaso. Eso no es mostrable, ¿no? Sí, sí, No sí, es, y parece que no va a ser aprobado, ¿no? De alguna manera, o va a ser juzgado. Efectivamente, entonces, para evitar ese juicio, porque sigue pareciendo que la gestión emocional es una cosa de cuatro frikis, ¿no? Y que yo a mí, no, yo cómo voy a hablar mal de mis padres, a mí mis padres me querían muchísimo, ¿no? Y resulta que, bueno, que sí, o sea, que te quieran no quiere decir que te hayan dado lo que tú necesitabas, ¿no? O que tú no lo hayas tomado, ¿no? Y no tiene que ver nada con el amor, porque cada uno expresa las cosas como puede en ese momento, ¿no? Y porque cuestionar ciertos patrones y ciertas relaciones es muy complicado. Es decir, ser capaz de ver eso de frente, ¿no? Entonces, sí, es más cómodo y como más inocuo decir, es que me duele tanto la cabeza, es que fíjate, los fines de semana, o yo qué sé, cuando llega la Navidad es que yo me encuentro fatal. A mí la Navidad es que me pongo malísima, ¿no? Entonces, el síntoma físico es menos censurable. Entonces, desde ahí, entonces, por eso a mí me parece que la vinculación corporal nos sirve mucho para entrar. Es una puerta que es muy asequible, ¿no? Porque cuando tú le dices a una persona, hombre, pero mira, si tú, pues yo qué sé, si te duele, pues aquí, a lo mejor haciendo esta manipulación o haciendo esta rutina de ejercicios o así, mejoras. Y realmente mejora, no solo porque mejore su estructura física, que eso también, es decir, efectivamente, tú si te estiras ahí el cuello, pues efectivamente que el esternocleidomastoideo se estira, pero lo que está detrás de esa tensión también se libera. Entonces, Claro. ahí me parece que es donde va la vinculación corporal, que digamos que de una manera en la que la persona acepta el compromiso de autoayudarse, porque al final es eso, ¿no? Es decir, ir a una rutina de vinculación, igual que ir a una clase de yoga, ¿no? Es un compromiso contigo mismo. Y el tocar eso está desbloqueando, o por lo menos desbloqueando en parte la emoción que está debajo. Lo que no quiere decir que de repente el trauma se cure, ¿no? Pero sí se ablanda y sí que puedes empezar a mirarlo desde otro punto de vista, ¿no? Claro Porque que sí. efectivamente el síntoma físico ya no te está inhabilitando. Entonces, una vez está esto establecido, hay gente que efectivamente que sí quiere saber más. Entonces ahí es donde vamos cuando vamos de adentro a afuera. Es decir, entonces, cuando yo quiero saber más,
¿qué utilizo? ¿No? En este caso, pues serían, en mi caso, los registros acásicos, ¿no? Que también es una herramienta amorosa, ¿no? Es decir, no, eh, yo creo que el ser humano en general, ¿no? Acumula, digamos, tantos dolores, tantos traumas, o sea, tanta carga, ¿no? Que a veces entrar en una terapia que avive eso no nos gusta y es comprensible Agita porque mucho el dolor, ¿no? Es como que efectivamente. nos agita demasiado el dolor, nos hace sufrir. Sí, entonces, aunque efectivamente tú para sanar una herida, y eso sí que hay que decirlo, yo lo siento muchísimo, pero es así, tú para sanar una herida a veces tienes que drenarla y entrar dentro, ¿no? Pero bueno, hay muchas formas de entrarle, ¿no? Y los registros acásicos son una forma muy amorosa que además la propia sesión sana, o sea, el contacto con la propia energía es sanador, ¿no? Eso, claro, abre una puerta porque después los registros acásicos te van a dar pautas, ¿no? Te van a hablar de cosas que tú puedes hacer y tú siempre tienes la libertad de tomarlo o dejarlo, ¿no? Entonces, en este camino cada uno es totalmente libre, ¿no? De escoger recursos y también de tomar el camino propuesto, ¿no? Pero bueno, a mí digamos también por mi propia historia personal, ¿no? Que yo he sido siempre como muy autoexigente conmigo misma, es decir, de siempre cumplir muchas expectativas, de mucho machaque interno. Llega un momento en que creo que la autoamabilidad es algo que tiene que estar presente. Es decir, si pretendes que los demás sean amables contigo misma, primero tendrás que serlo tú contigo misma, ¿no? Y es un poco desde esta premisa personal, ¿no? Es decir, no, yo he decidido ser un poco amable conmigo Bueno. misma, hasta donde yo misma me puedo permitir, ¿no? Entonces, Sí, pero es un mensaje que nos dejas, ¿no? Que está al alcance de todos. El ser amable con nosotras mismas, el atender qué es lo que está pasando, el saber que existe una manera de empezar de a poco, de fuera hacia adentro, pero que el propio hecho de permitirnos y dedicarnos ese tiempo, por pequeño que sea, a atender una situación externa, ya da pie a que algo que va más allá empiece hacer su trabajo de liberación. Luego yo creo que al final es un camino, que hay algunas personas que lo recorren más rápido o menos rápido, hay otras personas que lo recorren de otra manera, ¿no? Pero al final es un camino que te va a llevar de alguna manera a atender esa situación emocional antes o después, ¿no? Es una decisión ya personal, si tú decides atenderlo ahora y bueno, pues hay diferentes disciplinas que nos pueden ayudar, pues hablaba antes de la psicoterapia, que es una de ellas, y los registros acásicos, por supuesto, que son otra manera de atender un poco qué pasa por debajo de todo eso que me está pasando. sí, es que además en este momento es que hay un montón de herramientas a disposición. Digamos que el momento nuestro histórico que estamos viviendo es privilegiado en ese sentido. Yo en la temporada pasada hice un montón de directos, de entrevistas con cosas que a mí me habían servido, ¿no? En mi Sí, camino personal. Y que pienso que son beneficiosas para mucha gente. Hay otras pues que yo he probado y que a lo mejor no me han resonado tanto, o otras que he probado y no he hecho directos, ¿no? Pero, pero yo qué sé, pues desde la biodanza, por ejemplo, ¿no? O incluso la astrología, ¿quieres información? Wow, mira lo que hay ahí, ¿no? Es decir, tenemos tantas herramientas, las constelaciones familiares, pues eso, el grounding, el no sé qué, es decir, es que tenemos para elegir aquello que nos resuene, ¿no? Lo importante claro. para mí es decir sí, es decirte sí a ti misma, es decir, Lo voy a quiero, atender, ¿no? me voy a atender, efectivamente, yo me Claro, voy a atender y yo decido cómo.
pero el hecho en sí de me voy a atender, seguramente al tomar esa decisión aparece la herramienta que en ese momento es acorde al momento evolutivo y al momento de la persona, ¿no? Pero claro, el sí lo tiene que dar la persona. Claro. La acción la tiene que hacer la persona. Bueno, María Sí. José, creo que yo me había dejado una pregunta para el final, pero creo que la has demostrado durante toda la entrevista. Pero, ¿cuál es tu genialidad? Bueno, yo creo que, que mi genialidad es conectar, es conectar o armonizar mejor estos niveles de vibración. Sí, es Con eso decir, puedes ayudar mucho a las personas que necesiten, ¿no? Como estábamos hablando. es decir, ser capaz de percibir, ¿no? ¿Qué necesita la otra persona para poder armonizar, ¿no? Porque al final, todo, desde mi punto de vista de músico, ¿no? De cantante, al final nosotros somos un conglomerado de células que están vibrando, ¿no? Y casi todo, o mucha parte del tiempo estamos vibrando desarmónicamente, ¿no? Entonces, poner un poco de armonía en esa vibración, es decir, ordenar un poco esa vibración y que sea acorde exactamente con tu propia música interna, porque además la de cada uno es absolutamente personal. No hay nadie en el planeta, y mira que somos gente en el planeta, que sea igual al otro. Todos tenemos nuestro sello, es como nuestro ADN personal, nuestra huella dactilar, ¿no? Pues tenemos esa misma huella dactilar energética y vibracional, ¿no? Entonces yo creo que si el área, digamos que podríamos decir, de genialidad es esa, es decir, vamos a ver dónde está esa nota que te armoniza, ¿no? Qué bonito. ¿Cómo se nota que eres artista, no? Porque al final nos lo has contado con una metáfora que creo que era la manera más bonita y más fácil de que todos entendamos, ¿no? Que al final hay cosas que tienen que estar en cierto equilibrio y que trabajar en conjunto y en unión y que no son piezas sueltas ni células sueltas y que al final bailan todas de alguna manera. Yo te Sí, agradezco además, infinito. quería comentar una cosa, ¿no? Y que precisamente por estar continuamente en vibración, en movimiento, mm, no somos estáticos, porque a veces también nosotros tendemos a conseguir una cierta estabilidad o seguridad, ¿no? Y eso no es acorde con el ritmo universal ni con nuestro propio ritmo celular ni vibracional. Nosotros estamos siempre en continuo cambio y en continuo movimiento. Lo que es orgánico es ir reajustando el equilibrio de ese movimiento, o sea, que se va produciendo, ¿no? Pero el movimiento en sí, el movimiento vibracional, es continuo. Y intentar pararlo es imposible. Es imposible. Y Entonces, cuanto antes lo asumamos mejor, ¿verdad? Porque estaremos en nuestra naturaleza, no estaremos todo el rato luchando contra parar algo que es natural, ¿no? Que es lo que tú decías del cambio, que a veces nos cuesta aceptar que somos cambio, somos movimiento. sí, es eso. Pues muchísimas gracias, María José. Ha sido una conversación muy interesante. Creo que hemos podido aportar luz a muchas mujeres, ¿no? Que si ven este directo, pues van a hacer contigo una reflexión sobre lo que su cuerpo les está diciendo y, oye, ver que hay diferentes maneras de empezar de a poco, de fuera hacia adentro, para luego tomar la decisión libre, como comentabas, de es ahora o no es ahora el momento de meterme de lleno en esa situación no atendida. Gracias por acompañarnos. Esta es tu casa, eres una genio absoluta. Y nada, te cedo la palabra para que te despidas de la manera que quieras. Sí.
Sí, pues yo, mira, me gustaría despedirme con un pequeño ejercicio. Para que Venga, vamos. lo Hay practique una todo cosa el que yo mundo. quería haber dicho, que la voy a poner en los comentarios, que precisamente hablando de las prácticas de autocuidado, tú en tu canal de YouTube tienes estas prácticas de autocuidado que pueden ayudar a las personas a ir cogiendo rutinas para atenderse. Antes lo tenía anotado aquí para decirlo y al final se me ha ido Santa Cielo. Y nos la vas a regalar. Pues venga, vamos a ello. Pues vamos a ver, quien tenga gafas que se quite las gafas, ¿no? Ujú. Y vamos a centrarnos, lo voy a acercar bien para que se vea. Ujú. Hay un punto donde se acaba, digamos, nuestros dientes de arriba, vamos a tomar, Sí, y donde hay un punto que es blandito, entre donde se acaba el pómulo y donde empiezan los dientes de arriba, aquí, más o sí, menos. ¿Mm? sí, Vale, si nos tocamos ahí y nos apretamos, eso duele. sí, Duele bastante, vale. En esta sí. zona se acumula un montón de tensión, se acumula un montón de tensión que viene efectivamente de la zona mandibular y también de toda esta zona, ¿no? Que precisamente en esta zona es donde resuena nuestra voz. Entonces, si eso está muy apretado, nosotros no resonamos. Entonces, vamos a soltar un poco esto. Simplemente vamos a tomar un poco una respiración y a medida que soltamos nos vamos a apretar ahí un par de segundos mientras soltamos el aire. Aflojamos, tomamos otra respiración y mientras soltamos nos volvemos a apretar en esa zona y soltamos. Vamos a tomar otra respiración y nos volvemos a apretar ahí en esa zona y soltamos. Vale, soltamos la presión y ahora vamos a hacer unos pequeños círculos sobre esa zona, de tal manera que resulte un poquito molesto para ir soltando esa tensión, pero no que sea extremadamente doloroso, porque puede ser extremadamente doloroso. Entonces hacemos unos circulitos ahí y vamos a ir al otro lado. Ahí. Bien, esto te quita un montón de tensión de todo este canal, es decir, que sí que puede incluso ser beneficioso para la migraña. Luego, eso sí, si efectivamente tienes un poco de aceite, incluso puedes empezar a extender esto todo a lo largo de todo el pómulo, muy suavemente, haciendo circulitos y soltando toda la tensión que se va acumulando en la cara y en todas las estructuras. Pues bajamos a la mandíbula, que se nos va acumulando durante el día de estar diciendo sibuana, o de estar cerrando los dientes, de no permitirnos expresar lo que queremos decir. Así que, nada, cuando nos notemos un poco cargadas, vamos aquí y nos descargamos. Pues muchísimas gracias por este regalo, María José, de verdad. Gracias. Yo ya me siento un poco mejor, que hoy va a ser, los lunes son intensos normalmente. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Esta es tu casa cuando quieras. Ya se me han ocurrido un par de ideas más para nuevos directos que creo que podemos abordar ahí temas interesantes. Y a todos los que nos habéis estado viendo, a Marta, a Ana, a Ángeles, a Nuria, a Joana, a Carmen, a María, a Mercy, a Heidi, bueno, a todos los que nos habéis estado viendo, que os habéis conectado en algún momento, de verdad, gracias. Y nada, cualquier cosa que queráis, encontráis a esta mujer en el perfil de Espiral Áurea. Os recomiendo que paséis por su canal de YouTube, donde tiene prácticas de autocuidado en vídeos muy cortitos, yo los veo, y son esos vídeos que deberíamos de incorporar en nuestra rutina diaria. Así que aquí os dejo esta recomendación. Un abrazo, María José, hasta Galicia. Nos Vale, seguimos viendo y un abrazo a todos. vale. Gracias. Venga, Chao, chao. chao.